Hay noches que se quedan grabadas en la memoria, no como una película que puedes rebobinar, sino como una cicatriz que sigue doliendo con el cambio de tiempo. Para mí, esa noche fue mi último turno en la vieja estación meteorológica de Cerro Nublado. Aún hoy, el simple recuerdo me eriza la piel y me hace cuestionar la delgada línea entre lo real y lo inimaginable. Llevaba casi un año trabajando allí, un puesto de vigilante nocturno. Era perfecto para un tipo solitario como yo, alguien que prefería la compañía de sus propios pensamientos al bullicio de la ciudad. La estación estaba bastante aislada, en la cima de una colina a la que solo se accedía por un camino serpenteante y mal mantenido. La mayoría del equipo era automático, mi trabajo consistía principalmente en asegurarme de que nada fallara, de que los generadores tuvieran combustible y de que ningún intruso curioso se acercara demasiado. Era un trabajo monótono, sí, pero la paga era decente y la soledad, hasta ese momento, había sido mi aliada. ¿Quién iba a querer subir hasta allí en mitad de la noche, de todos modos? Al principio, todo era normal. El crujir ocasional del edificio viejo, el silbido del viento contra las antenas, ruidos a los que te acostumbras. Pero esa última semana, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente. Un escalofrío que no correspondía a ninguna corriente de aire. La sensación persistente de ser observado, incluso en las habitaciones sin ventanas. ¿Alguna vez has sentido esa presión en la nuca, como si unos ojos invisibles te perforaran? Comenzó con susurros. Al principio, pensé que era el viento jugando trucos, o quizás la radio mal sintonizada de algún excursionista perdido, aunque eso era improbable. Pero los susurros parecían tener una cadencia, casi como una conversación ahogada, justo al límite de la audición. Revisé cada rincón, cada armario, cada conducto de ventilación. Nada. Solo el eco de mis propios pasos y el latido acelerado de mi corazón. Me dije a mí mismo que era el cansancio, el aislamiento jugando con mi mente. Pero ¿cómo explicas que los objetos pequeños empezaran a moverse? Un bolígrafo que dejaba en el escritorio aparecía en el suelo. Manuales que juraría haber cerrado, los encontraba abiertos en páginas al azar. Una noche, mientras hacía mi ronda por el pasillo principal, un corredor largo y oscuro que llevaba a la sala de transmisores, escuché pasos. No eran los míos. Eran más ligeros, casi arrastrados, y venían de la sala al final del pasillo, una sala que siempre mantenía cerrada con llave. Me detuve en seco, el vello de mis brazos erizado. El sonido cesó. Contuve la respiración, esperando. Silencio. Podría haber sido un animal, quizás un mapache que encontró una forma de entrar. Pero esos pasos sonaban extrañamente, deliberados. Los días siguientes, la sensación de presencia se hizo más fuerte. A veces, al pasar por un espejo o una ventana oscura, creía ver una silueta fugaz reflejada detrás de mí, alta y encorvada. Cuando me giraba, no había nada. Solo yo, y la opresiva soledad de la estación. Empecé a hablar solo, más para romper el silencio que por otra cosa. Pero a veces sentía que alguien respondía, no con palabras, sino con un cambio en la atmósfera, una repentina caída de temperatura. ¿Me estaba volviendo loco, o algo realmente oscuro habitaba esas paredes conmigo? La penúltima noche, la tormenta fue brutal. Rayos iluminaban intermitentemente las salas, y el viento aullaba como un alma en pena. Fue entonces cuando ocurrió. Estaba en la sala de control, revisando los indicadores, cuando uno de los monitores de seguridad, el que apuntaba al viejo almacén del sótano, un lugar al que rara vez bajaba por su ambiente especialmente tétrico, parpadeó y mostró una imagen estática. Golpeé el monitor, y la imagen volvió, pero distinta. Por un instante, solo un instante helado, vi una figura en el centro de la pantalla. No era clara, más bien una mancha oscura con forma vagamente humana, pero lo que me congeló la sangre fue que parecía estar mirando directamente a la cámara. Y luego, la pantalla se apagó por completo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Agarré mi linterna más potente,
y en contra de mi buen juicio, decidí bajar. Tenía que saberlo. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. El sótano estaba helado, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. El aire era pesado, cargado con el olor a moho y a algo más, algo vagamente metálico y dulce, como sangre vieja. Mientras avanzaba, escuché un leve crujido detrás de una pila de cajas viejas. Iluminé con la linterna y mi corazón dio un vuelco. Había una pequeña muñeca de porcelana, antigua, con el vestido rasgado y un ojo de cristal faltante, sentada sobre una caja. Juraría que esa muñeca no estaba allí antes. Y entonces, su cabeza giró lentamente hacia mí. No esperé a ver más. Solté un grito ahogado y corrí escaleras arriba como si mi vida dependiera de ello, porque sentía que así era. Me encerré en la cabina de control, atrancando la puerta con una silla. Pasé el resto de la noche acurrucado, escuchando. Los susurros eran más claros ahora, parecían venir de todas partes, y los pasos arrastrados subían y bajaban por el pasillo exterior. No intentaron abrir la puerta, pero sabía que estaba ahí fuera. Esperando. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, el silencio regresó tan abruptamente como se habían ido los ruidos. Nunca volví a Cerro Nublado después de esa noche. Renuncié a mi puesto esa misma mañana, sin dar explicaciones coherentes, solo balbuceos sobre no sentirme seguro. Me tomaron por loco, probablemente. A veces, en mitad de la noche, despierto sobresaltado, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad de mi habitación. No sé qué era aquello en la estación, si un espíritu, una entidad o simplemente mi mente colapsando bajo la presión del aislamiento. Pero hay una cosa que no puedo quitarme de la cabeza, esa muñeca. ¿Cómo llegó allí? ¿Y qué era esa figura en el monitor? No tengo respuestas, solo un miedo persistente, la certeza de que hay lugares en el mundo donde la oscuridad es más que la ausencia de luz. Y a veces, esa oscuridad te devuelve la mirada. ¿Y si no solo habitaba la estación, sino que ahora sabe dónde encontrarme? Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier ruido. El silencio de un cementerio al anochecer es uno de ellos. Te envuelve, te presiona los tímpanos, te hace consciente de cada latido de tu propio corazón asustado. Yo lo descubrí de la peor manera posible una noche de otoño, tomando un atajo por el viejo cementerio de San Miguel. Una decisión estúpida, lo sé. Una que todavía me despierta con sudor frío. Era tarde, había perdido el último autobús y mi casa quedaba al otro lado de la colina donde descansaba el cementerio. Rodeándolo me tomaría casi una hora, atravesándolo, apenas 15 minutos. Era una apuesta tentadora contra el frío que empezaba a calar. San Miguel tenía reputación. Historias de sombras que se movían, de susurros entre las lápidas. Tonterías, me decía. Cuentos para asustar a los niños. ¿Qué podía pasar realmente en un lugar lleno de gente que ya no podía hacerte daño? La luz del día se desvanecía rápidamente mientras empujaba la pesada verja de hierro forjado, que chirrió como una queja. El aire cambió al instante. Se volvió más frío, más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a las flores marchitas que adornaban algunas tumbas. El sendero principal de grava crujía bajo mis pies, un sonido exagerado en la quietud reinante. A ambos lados, las lápidas se alzaban como dientes irregulares contra el cielo violáceo. Algunas eran nuevas y pulidas, otras tan viejas y desgastadas que sus nombres eran ilegibles. ¿Cuántas historias olvidadas yacían bajo mis pies? Al principio, intenté ignorar la creciente inquietud. Me concentré en caminar rápido, en la luz de mi móvil que apenas cortaba la oscuridad creciente. Pero la sensación de ser observado era ineludible. Como si cada estatua de ángel lloroso, cada cruz de piedra, tuviera ojos que seguían mi avance. Me detuve un momento para atarme un zapato, y al levantar la vista,
juraría que una sombra alta y delgada que estaba cerca de un mausoleo ya no estaba allí. Imaginación, me repetí, es solo la luz jugando trucos. Pero el corazón me latía desbocado. Seguí caminando, adentrándome más. El sendero principal se bifurcaba en caminos más pequeños, serpenteando entre hileras de tumbas. Empecé a escuchar cosas. Un susurro llevado por el viento, tan bajo que podría haber sido el roce de las hojas secas. Luego, un sonido como de sollozo ahogado, muy a lo lejos. Me paré de nuevo, aguzando el oído. Nada. Solo el viento. ¿O acaso el viento podía imitar tan bien el dolor humano? Fue entonces cuando noté los detalles extraños. Flores frescas depositadas sobre una tumba visiblemente abandonada y cubierta de musgo. Una pequeña figura de juguete, un soldadito de plomo, colocada cuidadosamente sobre el nombre grabado de un niño fallecido hacía más de un siglo. Parecía reciente. Como si alguien más estuviera allí, moviéndose sigilosamente entre las sombras, justo fuera de mi campo de visión. La temperatura bajó varios grados de golpe. Un frío que no era natural, que se sentía pesado y antiguo. ¿Estaba realmente solo allí? Decidí tomar uno de los senderos secundarios que, según recordaba, acortaba aún más hacia la salida opuesta. Grave error. A los pocos minutos, me di cuenta de que no reconocía nada. Los mausoleos parecían distintos, las lápidas más antiguas, los árboles más retorcidos y amenazantes. El sendero parecía dar vueltas sobre sí mismo. Intenté volver sobre mis pasos, pero el camino por el que había venido parecía haber desaparecido, reemplazado por una densa hilera de tumbas que no recordaba haber visto. El pánico empezó a burbujear en mi pecho. Estaba perdido. Perdido en un cementerio. De noche. Y entonces, el llanto. Ya no era lejano. Era un sollozo claro, desgarrador, el llanto de una mujer sumida en una profunda desesperación. Parecía venir de mi izquierda, cerca de un gran panteón familiar cubierto de hiedra. Me quedé paralizado, debatiendo entre la curiosidad morbosa y el instinto de supervivencia que me gritaba que corriera. ¿Había alguien más atrapado allí? ¿O era otra cosa? El llanto se intensificó, lleno de una angustia tan palpable que se me contagió, oprimiéndome el pecho. ¿Quién lloraría así en la oscuridad de un cementerio olvidado? Me di la vuelta y corrí. Corrí sin rumbo fijo, tropezando con raíces ocultas, arañándome con ramas bajas. El llanto parecía seguirme, a veces a mi lado, a veces detrás, a veces sonando directamente en mis oídos. Las sombras entre las tumbas parecían alargarse, retorcerse, como si figuras oscuras se levantaran para verme pasar. Tuve la aterradora sensación de no estar huyendo solo de un sonido, sino de una multitud silenciosa y doliente. En un momento, tropecé y caí. Al levantar la vista, entre dos lápidas, creí verla, una figura alta, vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro, inmóvil. Solo fue un instante, pero me heló la sangre. Me levanté y seguí corriendo, con las lágrimas cegándome, el aire quemándome los pulmones. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, vi la verja. La salida. Nunca me había parecido tan hermosa. Luché con el pesado hierro, mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el pestillo oxidado. Cuando por fin cedió y salí a la carretera solitaria, me apoyé contra el muro exterior, jadeando, esperando que el llanto me hubiera seguido. Pero no. El sonido se había quedado atrás, confinado dentro de los límites del cementerio. El silencio al otro lado de la verja era ahora un alivio bendito. Llegué a casa temblando, cubierto de tierra y rasguños. Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó esa noche. ¿Quién me creería? Dirían que fue el miedo, la sugestión. Pero yo sé lo que sentí. Sé lo que escuché. Desde entonces, evito pasar cerca de cualquier cementerio,
especialmente al anochecer. A veces, cuando estoy solo y todo está en silencio, me parece escuchar un eco lejano de ese llanto desconsolado. Y siento un frío inexplicable, un frío que me recuerda que hay lugares donde el dolor y la pena se quedan anclados, esperando a alguien que se atreva a escuchar. No sé qué era aquello, ni por qué estaba atrapado allí. Solo sé que una parte de ese frío, de esa tristeza, se quedó conmigo. ¿Y si algo, de alguna manera, si cruzó esa verja conmigo esa noche?